Ver mis tamales en el bote de la basura dolió, pero el silencio cobarde de mi hijo fue la verdadera puñalada. Soy Remedios, tengo 68 años, y aunque me tratan como a un mueble viejo, olvidan que soy la dueña del techo que los cubre. Creyeron que mi paciencia era eterna, pero esa noche firmaron su sentencia sin saberlo. Para entender por qué esa noche de Navidad terminó como terminó, tengo que contarles un poco sobre el esfuerzo que hay detrás de una simple olla de tamales. No es solo mezclar masa y carne, es un ritual. Yo fui cocinera principal en la Hacienda San Miguel durante 30 años. Mis manos, aunque ahora tienen manchas de la edad y las venas un poco saltadas, han alimentado a gobernadores, a artistas y a cientos de familias que venían de lejos solo para probar mi sazón. Con ese trabajo, peso sobre peso, compré esta casa grande en la colonia Santa María. Es una casa buena, de techos altos y patio fresco, donde pensé que pasaría mis últimos años tranquila. Pero la vida da muchas vueltas. Hace 2 años, mi hijo Rogelio me pidió que los dejara mudarse conmigo. «Es temporal, mamá», me dijo con esa carita de yo no fui que siempre le ha funcionado conmigo. «Vanessa y yo queremos ahorrar para comprar lo nuestro, y tú estás muy sola aquí». Acepté, claro. Una madre siempre quiere tener a sus pollitos cerca, pero Vanessa, mi nuera, no entró a esta casa con humildad, sino con ganas de cambiarlo todo. Desde que llegaron, mi cocina dejó de ser mi territorio. Vanessa decía que mis ollas de barro olían a viejo, que mis especias apestaban la casa y que mi costumbre de levantarme temprano hacía mucho ruido. Ella es de esas muchachas que creen que la comida viene de una caja o de una aplicación del teléfono. Nunca la he visto picar una cebolla sin hacer un escándalo. A pesar de sus desprecios, yo me mordía la lengua. Lo hacía por Rogelio, mi único hijo, el niño que crié sola cuando su padre se fue al norte y nunca volvió. Para esta Navidad quise hacer las paces. Pensé que, si preparaba mi especialidad, tal vez el corazón de Vanessa se ablandaría. Pasé 3 días enteros preparando todo. Fui al mercado bien temprano, cuando apenas están poniendo los puestos para escoger la mejor carne de puerco y las hojas de maíz más limpias. Compré los chiles anchos y guajillos, el comino, el ajo fresco, todo de primera calidad, gastando de mi pensión, que no es mucha, pero me alcanza porque soy organizada. El proceso fue lento y amoroso. Cocí la carne con hierbas de olor hasta que se deshebraba con solo mirarla. Preparé la salsa roja con la receta de mi abuela, esa que pica rico pero no lastima. Y la masa. ¡Ay, la masa! La batí a mano, como debe ser, hasta que una bolita flotó en el vaso de agua, señal de que estaba en su punto perfecto, esponjosa y ligera. Hice 50 tamales, 50 promesas de amor envueltas en hoja de maíz. Mientras los acomodaba en la vaporera, imaginaba la cena, Rogelio repitiendo plato como cuando era niño, y Vanessa, por fin, sonriéndome y diciendo: «Gracias, doña Remedios, están ricos». Qué ilusa fui. Llegó la noche del 24 de diciembre. La casa estaba decorada como Vanessa quería. Todo blanco y plateado, muy moderno, sin nacimiento ni colores vivos porque, según ella, eso es de gente naca. Yo me puse mi mejor vestido, uno azul marino que guardo para ocasiones especiales, y me peiné mi cabello blanco en un chongo limpio. «Ya siéntese, suegra, que estorba en el pasillo», me dijo Vanessa cuando me vio salir de mi cuarto. Ella llevaba un vestido corto y brillante, y estaba sirviendo vino en copas que ni siquiera eran mías, sino que había comprado para la ocasión. Rogelio estaba en el sofá, mirando su celular. «Hola, mamá», murmuró sin levantar la vista. Tragué saliva y fui a la cocina. El olor de los tamales ya inundaba la casa, un aroma cálido a maíz y especias que a mí me olía a hogar, a familia. Apagué la estufa y, con cuidado, serví una fuente llena de tamales humeantes. Estaban perfectos, infladitos, preciosos. Llevé la fuente al comedor con una sonrisa que me costó sostener. «Aquí está la cena», dije con voz suave. «Hice los tamales rojos que tanto te gustan, hijo». Vanessa arrugó la nariz en cuanto puse el plato en la mesa. «Ay, Rogelio, te dije que yo había pedido sushi. ¿Para qué queremos esta grasa? Huele a manteca pura». «Pruébalos, mujer», dije, tratando de mantener la calma. «Son caseros, no tienen tanta manteca, están batidos con caldo».
Rogelio, por fin, dejó el celular y se acercó a la mesa. Se sirvió uno. Yo lo miraba expectante. Él le dio una mordida. Cerró los ojos. Yo sabía que le gustaba. Era el sabor de su infancia. «Están buenos, mamá», dijo en voz baja. «A ver, dame». Vanessa le arrebató el tamal de la mano a su esposo. Lo miró con asco, como si fuera un insecto, y le dio un mordisco pequeño, con la punta de los dientes. El tiempo se detuvo en ese instante. Vi cómo su cara se transformaba en una mueca exagerada de repulsión. «¡Guácala!», gritó, y sin ningún reparo, escupió el pedazo de tamal en su servilleta de tela, haciendo un ruido gutural desagradable. «Esto está horrible, vieja. Sabe a tierra. ¿Quién te enseñó a cocinar? Seguro usaste carne podrida». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El calor se me subió a las mejillas. Mis manos empezaron a temblar. «Es carne fresca», susurré, pero mi voz no tenía fuerza. «Fresca mis narices», chilló ella. «Nos quieres envenenar. Rogelio, dile algo a tu madre». Casi me vomito. Miré a mi hijo, mi Rogelio, el hombre al que le di la vida, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que pagué la carrera universitaria lavando platos ajenos. Él tenía la boca llena todavía. Me miró a su esposa furiosa y bajó la cabeza. «Mamá, tal vez te pasaste de especias», dijo él, sin mirarme a los ojos. «Ya sabes que Vanessa tiene el estómago delicado». Esa frase me dolió más que los gritos de ella. No me defendió. Negó mi esfuerzo, negó mi talento, negó a su madre para no tener problemas con su mujer, pero lo peor estaba por venir. Vanessa, en un arranque de furia teatral, se levantó de la silla, agarró la fuente con los tamales restantes, mis 50 tamales, mis 3 días de trabajo, mi ofrenda de paz, y caminó hacia la cocina. «Esto no se lo comen ni los perros», gritó. La seguí, paralizada. Vi cómo levantaba la tapa del bote de basura grande y volcaba la fuente. Los tamales cayeron con un sonido sordo, triste. Ploc, ploc, ploc. Se mezclaron con las cáscaras de verdura y los envases vacíos. «¡Ahí!», dijo ella, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo sucio. «Ahora pide el sushi, Rogelio, que me muero de hambre y tu madre arruinó la cena». Tiró la fuente vacía al fregadero con un estruendo metálico que resonó en mis huesos. Me quedé parada en medio de la cocina. El olor a tamal seguía en el aire, pero ahora se sentía como un fantasma. Mi hijo no entró a la cocina. Escuché cómo, desde la sala, llamaba por teléfono para pedir comida japonesa. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón, como hubiera pasado hace unos años. No. Lo que se rompió fue el velo que tenía en los ojos. Miré a Vanessa, que se estaba retocando el labial en el espejo del pasillo, refunfuñando sobre viejas inútiles que no sirven para nada. Miré hacia la sala, donde mi hijo se reía de algo que veía en la televisión, ignorando que su madre estaba en la cocina viendo su trabajo en la basura. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero la limpié rápido con el dorso de la mano. No iba a llorar, no por ellos. «¿Vas a limpiar eso o te tengo que enseñar yo también?», me gritó Vanessa desde la sala. «Y saca esa basura ya, que apesta». Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones viejos pero fuertes. «Yo limpio», dije. Mi voz salió firme, tranquila. Me acerqué al fregadero. Abrí la llave del agua. Mientras el agua corría, miré mis manos. Esas manos habían construido esta vida. Esas manos habían firmado las escrituras de esta casa hace 20 años, cuando Rogelio apenas estaba en la secundaria. Esas manos habían pagado cada ladrillo, cada tubo de la cañería, cada metro de cable de luz. Ellos vivían aquí gratis, no pagaban renta, no pagaban luz, no pagaban agua. Yo compraba la comida, yo lavaba, yo planchaba. Y a cambio recibía esto: mis tamales en la basura y el desprecio de una mujer que no sabe ni hervir agua, avalado por el silencio de un hijo ingrato. Empecé a lavar la fuente. El agua fría me ayudó a pensar con claridad. «¿Quién te enseñó a cocinar?», me había preguntado ella. «Me enseñó la vida, niña tonta. Me enseñó la necesidad. Me enseñó el orgullo de valerse por una misma». Vanessa creía que yo era una carga. Rogelio creía que la casa ya era suya por derecho divino. Ambos creían que yo no tenía a dónde ir, ni fuerza para defenderme.
Me veían como a una anciana indefensa que dependía de su caridad emocional. Qué equivocados estaban. Mientras tallaba la grasa de la fuente, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría ni de sumisión. Era una sonrisa fría, calculadora. Recordé que en mi cajón, bajo llave, junto a mi acta de nacimiento y las fotos de mis padres, estaba la escritura de la propiedad. A mi nombre, únicamente a mi nombre. Remedios Guzmán, viuda de Flores. Y recordé también a mi compadre Anselmo. Anselmo no es solo mi compadre, es el mejor abogado de lo familiar en la ciudad. Un hombre que no pierde casos y que me debe un favor muy grande desde aquella vez que le salvé la fiesta de bodas de su hija cuando el banquetero les falló. Terminé de lavar los trastes. Saqué la bolsa de basura con mis tamales. Me dolió el peso de la bolsa. Sentí el calor de la comida desperdiciada contra mi pierna. Salí al patio y la deposité en el contenedor grande. Perdónenme, susurré a la comida. No merecían este fin. Regresé a la cocina, me lavé las manos y las sequé con cuidado. Fui a la sala. El repartidor de sushi acababa de llegar. Estaban comiendo en la mesa de centro, riendo. ¿Quieres un rollo, mamá?, preguntó Rogelio, con la boca llena de arroz, ofreciéndome una bolita con un palillo, como si le estuviera dando una sobra a un perro. No, gracias, hijo, respondí con una dulzura que hasta a mí me sorprendió. Ya no tengo hambre, me voy a dormir. Que pasen feliz Navidad. Descansa, suegra, dijo Vanessa sin mirarme, concentrada en ponerle salsa de soya a su comida. Y a ver si para Año Nuevo mejor compras algo hecho para no hacer corajes. Sí, Vanessa, dije, deteniéndome en el umbral de mi habitación. Tienes razón. Para Año Nuevo las cosas van a ser muy diferentes. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. El ruido de sus risas se escuchaba amortiguado. Me senté en el borde de mi cama, esa cama matrimonial grande donde he soñado y llorado sola tantos años. Miré el calendario colgado en la pared. Estábamos a 24 de diciembre. La ley toma su tiempo. Los juzgados cierran por vacaciones, pero abren puntualmente en enero. Abrí el cajón de mi buró. Saqué una carpeta de plástico azul. Acaricié el papel texturizado de la escritura. Propiedad privada. Esas dos palabras nunca me habían parecido tan hermosas. Ellos tiraron mi comida, tiraron mi dignidad a la basura, pero no sabían que, al hacerlo, habían tirado también su techo. Pensaban que yo era una vieja inofensiva que solo servía para estorbar. No tenían ni idea de que esta vieja sabía administrar algo más que una cocina. Sabía administrar justicia. Me acosté sin cenar, con el estómago vacío, pero con el espíritu lleno de una determinación de acero. No lloré más. Escuché sus risas hasta tarde, escuché cómo brindaban, ajenos a todo. Disfruten su sushi, pensé. Disfruten su aire acondicionado y su internet gratis. Disfruten su falsa superioridad, porque enero está a la vuelta de la esquina y el frío que van a sentir no va a ser por el clima. Cerré los ojos y dormí profundamente, como hacía años no dormía, arrullada por la certeza de que el que ríe al último, ríe mejor. Los días que siguieron a la Navidad fueron extraños, envueltos en una calma tensa y pegajosa, como el almíbar que se quema en el fondo de la olla. La casa, mi casa, se sentía ajena, llena de ecos de risas que no me pertenecían y de un silencio pesado cada vez que yo entraba en una habitación. Rogelio y Vanessa actuaban como si la noche del 24 no hubiera existido, o peor aún, como si yo fuera la que debía estar agradecida de que me perdonaran por mi fracaso culinario. Me levantaba antes de que saliera el sol, no por obligación, sino por costumbre y estrategia. Mientras ellos dormían hasta el mediodía, aprovechando sus vacaciones, yo recorría mi propiedad con ojos nuevos. Ya no miraba las paredes pensando en si necesitaban pintura para que la nena estuviera contenta. Las miraba midiendo su valor. Pasaba la mano por los marcos de madera de las puertas, madera buena de cedro que mandé traer de Veracruz hace 15 años. Caminaba por el patio, regando mis geranios y mis helechos, esos que Vanessa decía que atraían mosquitos, y me daba cuenta de que cada planta, cada losa del piso, cada metro cuadrado de tierra respondía a mi nombre. Durante esas mañanas solitarias hice algo que no había hecho en años: revisar mis cuentas con lupa. Saqué los estados de cuenta del banco,
las facturas de la luz, del agua, del gas. Me senté en la mesa de la cocina con mis lentes de lectura y una calculadora vieja pero fiel. La suma era escandalosa. Desde que ellos llegaron, los gastos se habían triplicado. El aire acondicionado prendido día y noche, duchas de 40 minutos, luces encendidas en cuartos vacíos. Y yo, Remedios, la vieja tacaña según mi nuera, lo había pagado todo, absolutamente todo. Ellos decían que estaban ahorrando, pero cuando recogí la basura del día anterior, vi cajas de ropa de marca y tickets de compras en línea que sumaban lo que yo gasto en comida para 2 meses. Me di cuenta de que no solo me estaban faltando al respeto, me estaban saqueando, me estaban robando la tranquilidad y el patrimonio, centavo a centavo, sonrisa a sonrisa. Pero el descubrimiento más grande no fue financiero, fue interno. Al ver los números rojos, no sentí miedo. Sentí una claridad fría, cortante como un cuchillo recién afilado. Si ellos creían que yo era una anciana desvalida, estaban muy equivocados. Yo había administrado el presupuesto de una hacienda entera, había negociado con proveedores mañosos y había hecho rendir el dinero en tiempos de crisis. Sabía hacer cuentas, y las cuentas de mi paciencia habían llegado a 0. El 27 de diciembre esperé a que se levantaran. Vanessa salió de la recámara en pijama, con esa cara de fastidio que ya parecía tatuada en su rostro. «Suegra, se acabó el café», dijo sin dar los buenos días, sacudiendo el frasco vacío frente a mí. «Ah, qué pena, mija», contesté con una voz mansa bajando la cabeza. «Se me olvidó comprar. Ahorita que salga al mercado traigo más». «Pues apúrese, que me duele la cabeza si no tomo café», rezongó, dándose la vuelta para tirarse en el sofá. Sonreí para mis adentros. «Mándame mientras puedas, niña», pensé. Me arreglé con cuidado. No me puse el delantal ni las chanclas de casa. Me puse un traje sastre gris que usaba cuando iba a las juntas vecinales, mis zapatos negros de tacón bajo bien boleados y mi bolsa de piel. Me maquillé un poco, apenas un toque de rubor y labial, lo suficiente para que el espejo me devolviera la imagen de Remedios Guzmán, la mujer, no la sirvienta. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó Rogelio, que apenas salía del baño rascándose la barriga. «Al centro, hijo, a ver lo de mi pensión y a comprar el café de tu mujer». Mentí con una naturalidad que me asustó. «Ah, bueno, no tardes, que queremos comer temprano». Salí de la casa y el aire fresco de la calle me llenó de energía. No tomé el camión, pedí un taxi. «A la notaría del licenciado Anselmo Torres, por favor», le dije al chofer. Anselmo tiene su despacho en una casona vieja del centro, de esas con patios interiores y olor a libros antiguos. A pesar de ser fechas festivas, yo sabía que él estaría ahí. Anselmo es de la vieja escuela, de los que dicen que la justicia no toma vacaciones. Cuando su secretaria me vio, se sorprendió, pero al decir mi nombre, me hizo pasar de inmediato. «Remedios, qué milagro verte por aquí». Anselmo se levantó de su enorme escritorio de caoba. Es un hombre de mi edad, canoso, elegante, con esa mirada sagaz que tienen los que han visto demasiados pleitos. «Hola, compadre», le dije, aceptando el asiento que me ofrecía. «Perdona que te moleste en estas fechas, pero es urgente. Para ti siempre hay tiempo. ¿Quieres un cafecito? Este sí es de grano, no como esas aguas sucias que venden ahora». Acepté el café. Mientras lo bebía, sentí cómo el calor de la taza me daba valor. Anselmo me miraba expectante. «Cuéntame, Remedios, ¿no te pusiste ese traje para venir a saludar? ¿Tienes esa mirada, la misma que tenías cuando organizabas los banquetes para 300 personas y el hielo no llegaba? La mirada de generala». Suspiré y dejé la taza en la mesa. «Anselmo, necesito sacar a mi hijo y a su mujer de mi casa». El abogado arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me invitó a continuar con un gesto de la mano. Le conté todo, no solo lo de los tamales, aunque esa fue la gota que derramó el vaso. Le conté de los 2 años de abusos, de los desprecios, de cómo me habían relegado a ser una sombra en mi propio hogar. Le conté cómo Vanessa tiró mi comida a la basura y cómo Rogelio, mi sangre, prefirió humillarme antes que contradecirla. Cuando llegué a la parte de «¿Quién te enseñó a cocinar?», vi cómo Anselmo apretaba la mandíbula. Él había probado mi mole, mi asado de boda, mis chiles en nogada. Sabía que insultar mi cocina era insultar mi alma. «¿Tiró los tamales?», preguntó incrédulo.
¿Los tamales que haces con la receta de tu abuela? Todos, a la basura. Dijo que sabían a tierra y que yo era una vieja inútil. Anselmo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que hacía cuando estaba pensando su próxima jugada. Remedios, tú eres una mujer buena, demasiado buena. Has aguantado lo que nadie debería aguantar. Pero dime algo, ¿hay algún contrato de arrendamiento firmado? ¿Les cobras renta? Nada, viven de gratis. Se supone que era temporal, para que ahorraran. Perfecto, dijo él, y una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Eso lo hace todo más fácil. Se llama comodato precario. Básicamente están ahí porque tú lo permites, y puedes dejar de permitirlo cuando se te dé la regalada gana. Se levantó y fue hacia un archivero. Legalmente, eres la dueña absoluta. No tienen derechos sobre la propiedad, no pagan servicios, no hay menores de edad involucrados. Remedios, esto es jaque mate en 3 movimientos. Verlo moverse con esa seguridad, sacar papeles y códigos civiles, me hizo reflexionar sobre todos estos años. ¿Por qué permití que me hicieran pequeña? Yo, que dirigí cocinas industriales, que calculaba costos al centavo, que manejaba personal difícil. Creo que el amor de madre me cegó. Quería tanto que Rogelio fuera feliz, que acepté hacerme infeliz yo misma. Me tragué el cuento de que, por ser vieja, ya no entendía el mundo moderno. Me convencieron de que mis formas eran anticuadas, que mi sazón era grasa, que mi presencia era un estorbo. Pero allí, en ese despacho lleno de leyes y verdades, me di cuenta de la gran mentira. No soy un estorbo. Soy el cimiento. Sin mí, esa casa se cae. Sin mí, sus vidas cómodas se desmoronan. Ellos construyeron su castillo sobre mis hombros y ahora yo me iba a sacudir. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, sintiendo una fuerza nueva en la voz. Anselmo puso unos documentos sobre la mesa. Primero, redactamos la notificación de terminación del comodato. Les damos un plazo razonable, pero firme. Nada de cuando puedan. Una fecha exacta. Si no se van, procedemos con la demanda de desahucio. Pero conociendo a tu hijo, y perdona que lo diga, es un cobarde. En cuanto vea un papel con sellos oficiales y mi firma, va a temblar. No quiero que sea un pleito largo, Anselmo. Quiero que se vayan en enero. Quiero empezar mi año limpiando mi casa de malas vibras. Entonces, seremos agresivos. Notificación formal el 2 de enero. Plazo de salida, 15 de enero. Si no, entra la fuerza pública. ¿Estás dispuesta a llegar a eso, Remedios? ¿A ver a la policía sacando a tu hijo? Me quedé callada un momento. Recordé a Rogelio comiendo sushi mientras yo lavaba los platos de mi humillación. Recordé su silencio. Recordé la basura. Sí, dije firmemente. Estoy dispuesta. Él ya no es el niño que yo crié. Es un extraño que vive en mi casa. Pasamos las siguientes 2 horas armando la estrategia. Anselmo redactó el documento ahí mismo. El lenguaje era frío, técnico, implacable. Cese de ocupación, propiedad legítima, desalojo inmediato. Cada término legal era como un ladrillo que construía un muro de protección alrededor de mi dignidad. Le di copias de las escrituras que traía en mi bolsa, copias de los recibos de luz y agua que siempre pagué yo. Anselmo se sorprendió de lo organizada que tenía mi carpeta. Siempre fuiste una mujer de recursos, Remedios, me dijo mientras grapaba el expediente. Nunca te subestimé y ellos cometieron el error de su vida al hacerlo. Al salir del despacho, ya no caminaba encorvada. Me sentía más alta. Pasé al mercado, como había prometido. Compré el café, pero también compré unas flores frescas para mí, unos lirios blancos preciosos. Y compré un candado nuevo, uno grande y fuerte, de acero reforzado, para la reja del patio, pensé. O tal vez para mi corazón, para que no vuelva a entrar la lástima. El regreso a casa fue el momento de la gran actuación. Entré y el ambiente seguía igual de pesado. Vanessa estaba viendo la televisión a todo volumen. «¡Por fin llegas!», dijo sin mirarme. «Ya me duele la cabeza horrible. ¿Trajiste el café?». «Sí, Vanessa. Aquí está». Le dejé el frasco en la mesa. «Y también traje pan dulce». Ella me miró con sospecha. «¿Y esas flores? ¿Quién te las regaló?». «Me las compré yo, para alegrar la cocina», respondí tranquilamente, buscando un florero. «Ay, suegra, qué desperdicio de dinero. Esas flores se mueren en 2 días. Mejor hubieras comprado un vino para la cena de Año Nuevo».
Rogelio salió de la cocina con un sándwich en la mano. «Mamá, ¿dónde estabas? Tardaste horas». «Había mucha gente en el banco, hijo. Ya sabes cómo se pone en fin de año». Me miraron, buscando algún rastro de rebeldía, alguna señal de que seguía ofendida por lo de los tamales. Pero yo era un lago en calma. Les sonreí. Les pregunté si querían que les preparara algo de comer. «No, ya pedimos pizza», dijo Rogelio. «Tú descansa, mamá. Te ves cansada». «Cansada», pensé. «Sí, estoy cansada. Cansada de ustedes, pero no débil». Me fui a mi cuarto a cambiarme. Me quité el traje sastre y volví a ponerme mi ropa de casa. Pero debajo de esa bata de algodón, el corazón me latía con la fuerza de un tambor de guerra. Guardé la tarjeta del licenciado Anselmo y la copia del borrador de la demanda en el fondo de mi cajón, debajo de mis sábanas viejas, el único lugar que Vanessa nunca tocaba porque le daba asco. Esa noche, mientras ellos cenaban pizza y discutían sobre a qué fiesta irían para recibir el año nuevo, yo me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi mecedora, en la oscuridad de mi cuarto, escuchando sus planes. Hablaban de viajes futuros, de comprar un coche nuevo, de cambiar los muebles de la sala porque eran horribles. Hacían planes sobre una vida financiada por mi techo y mi dinero. No saben que su tiempo se acabó. No saben que el reloj de arena ya dio la vuelta. Vanessa soltó una carcajada estridente en la sala. «Ay, Rogelio, tu mamá es un caso. ¿Viste cómo llegó con sus flores? Se cree la dueña de la mansión. Ya urge que la convenzamos de vender esto y comprarnos algo más moderno. Tal vez un departamento donde ella tenga su cuartito atrás y no moleste». Apreté la taza de té entre mis manos. Vender mi casa. Mandarme a un cuartito atrás. Ese era su plan real. Ya no solo querían vivir gratis, querían deshacerse de mí y quedarse con mi esfuerzo de toda la vida. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. Qué bueno que fui con Anselmo hoy. Qué bueno que no esperé ni un día más. Mañana empezaría a empacar mis cosas más valiosas, no para irme, sino para protegerlas cuando estallara la bomba. Mañana limpiaría la alacena. Mañana sería otro día de teatro, de sonrisas falsas y de «sí, mija, sí, mijo». Pero en mi mente ya estaba visualizando el calendario. Faltaban 6 días para el 2 de enero. 6 días más de aguante. 6 días para afilar el cuchillo, metafóricamente hablando. Me acosté en la cama y miré el techo. Imaginé la cara de Vanessa cuando viera al actuario en la puerta. Imaginé el silencio de Rogelio cuando se diera cuenta de que su madre, la vieja inútil, tenía el poder de dejarlo en la calle. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Y mi cocina siempre ha sido famosa por servir los platos en su temperatura perfecta. Ellos despreciaron mi calor, despreciaron mi amor cocinado a fuego lento. Ahora van a conocer el frío de la justicia, y ese sabor, se los aseguro, no se lo van a poder quitar de la boca con ningún sushi. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola en esa cama grande. Me sentí acompañada por la Remedios joven, la luchadora, la que levantó esta casa ladrillo a ladrillo. Ella había vuelto y estaba lista para reclamar lo que era suyo. El invierno apenas comenzaba, pero para mí la primavera estaba a punto de llegar y traería consigo una limpieza profunda que esta casa necesitaba desesperadamente. Los días previos al Año Nuevo se convirtieron en un juego de ajedrez donde solo uno de los jugadores sabía que la partida estaba en marcha. Yo era ese jugador. Rogelio y Vanessa, en cambio, eran peones que se movían por el tablero con la arrogancia de quien se cree rey, sin notar que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Mi estrategia fue simple: la retirada absoluta de mis servicios. Durante años, mi presencia en la casa había sido como el aire, invisible pero indispensable. La ropa aparecía limpia y planchada en los cajones. El refrigerador se rellenaba mágicamente con lo que a ellos les gustaba. El baño olía a lavanda y los pisos brillaban. Todo eso se acabó la mañana del 28 de diciembre. Ese día me levanté a mi hora habitual, a las 6 de la mañana, pero no bajé a la cocina. No puse la cafetera. No saqué la basura del baño. Me quedé en mi cuarto, escuchando la radio bajito, tejiendo una bufanda que no tenía prisa por terminar. A las 9, escuché los pasos pesados de Vanessa en el pasillo. «Suegra»,
gritó desde la cocina unos minutos después. No hay café y la leche se acabó. Bajé las escaleras despacio, con esa lentitud que a los jóvenes les desespera. La encontré con la puerta del refrigerador abierta, mirando el interior vacío con incredulidad. «Buenos días, Vanessa», dije con una calma pasmosa. «¿Cómo que buenos días? No hay nada para desayunar. ¿No fuiste al mercado ayer?» Me senté en la silla del comedor y me alisé la falda. «Ay, mija, fíjate que se me olvidó. Ya ves cómo es la memoria a esta edad. Como tú dices, ya estoy vieja y se me van las cabras al monte». Vanessa resopló, cerrando el refrigerador con un golpe seco. «Pues qué conveniente que se te olvide justo ahora. Rogelio quiere huevos revueltos. Pues tendrá que hacérselos él, o pedirlos», respondí, mirándome las uñas. «Porque yo hoy me siento muy cansada. Los huesos, tú sabes». Ella me miró con los ojos entrecerrados, como tratando de descifrar un idioma que no conocía. Estaba acostumbrada a mi sumisión, a mi corredera inmediata para complacer sus caprichos. Mi inmovilidad la confundía más que cualquier grito. «¡Rogelio!», chilló. «Tu mamá no compró nada. Pide algo por la aplicación esa». Mi hijo bajó las escaleras en ropa interior, rascándose la cabeza. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito?» «Que no hay desayuno. Y mira», señaló el fregadero, «los platos de la pizza de anoche siguen sucios. Huele mal». Rogelio me miró. Yo le sostuve la mirada. Antes, esa mirada suya de «mamá, resuelve esto», me hubiera hecho correr por el jabón. Ahora, solo me provocaba una extraña mezcla de pena y decepción. «Mamá, ¿te sientes mal?», preguntó, más preocupado por su estómago vacío que por mi salud. «Solo estoy vieja, hijo. Inútil, como dicen ustedes. Así que mejor descanso para no estorbar». Esa frase, «para no estorbar», se convirtió en mi escudo y mi espada durante los siguientes 3 días. Dejé de lavar. La montaña de ropa sucia en el cuarto de lavado creció como un monumento a su holgazanería. Cuando Rogelio me pidió su camisa azul favorita para una reunión con amigos, le dije que no había tenido tiempo de poner la lavadora porque el ruido molestaba a Vanessa. «Pero si Vanessa salió toda la tarde», me reclamó él. «Ah, ¿sí? Pues se me pasó. Ya ves, la cabeza no me da», le contesté con una sonrisa inocente. Lo vi buscar la camisa en el cesto, olerla, hacer una mueca de asco y terminar poniéndose una playera vieja y arrugada. La satisfacción que sentí al verlo salir así, mal vestido, fue un pequeño anticipo de la victoria que se avecinaba. El 31 de diciembre llegó con un frío seco que calaba los huesos. Ellos tenían planes para una gran fiesta en casa de unos amigos de Vanessa. Se pasaron el día arreglándose, entrando y saliendo del baño, dejando un rastro de toallas mojadas, envases de maquillaje abiertos y zapatos tirados. Yo me movía entre su caos como un fantasma, observando todo, memorizando cada desprecio para alimentar mi determinación. A las 8 de la noche, Vanessa salió de su cuarto. Llevaba un vestido largo de lentejuelas doradas y un abrigo de piel sintética. Se veía hermosa por fuera, tengo que admitirlo, pero yo sabía lo podrido que estaba el interior. «Ya nos vamos, suegra», me dijo, poniéndose los aretes frente al espejo de la sala. «Ahí te encargo que recojas un poco este desorden, ¿no? Mañana vienen unos amigos al recalentado y no quiero que la casa parezca un chiquero». El recalentado, la tradición sagrada del 1 de enero. Se suponía que yo debía cocinar un pozole o unos chilaquiles para curarles la resaca a ellos y a sus invitados. «Claro, mija, que se diviertan», dije desde mi sillón. «Ah, y no me esperes despierta, vamos a llegar tardísimo». Rogelio me dio un beso rápido en la frente, oliendo a loción cara que seguramente pagó con la tarjeta de crédito que ya estaba al tope. «Feliz año, mamá». «Feliz año, hijo. Disfrútenlo mucho». Cuando la puerta se cerró tras ellos y escuché el motor del coche alejarse, la casa suspiró. El silencio volvió a ser mío. No me sentí sola, al contrario, sentí una libertad embriagadora. Me levanté del sillón y en lugar de ponerme a limpiar su desastre como me habían ordenado, fui a la cocina. Me serví una copa de sidra, la única botella que había comprado para mí. Brindé con mi reflejo en la ventana oscura del patio. «Por los nuevos comienzos, remedios», me dije en voz alta. «Y por el final de los abusos». Esa noche no dormí. Me dediqué a la fase 2 de mi plan, la protección de mis bienes.
Sabía que cuando la bomba estallara, la furia de Vanessa sería destructiva. Así que, con cuidado meticuloso, empecé a guardar mis cosas más preciadas. En cajas de cartón que había conseguido en la tiendita de la esquina, envolví mis figuras de porcelana Lladró, esas que mi esposo me regaló en nuestros aniversarios. Descolgué los cuadros pintados a mano que heredé de mi tía. Guardé la vajilla buena, la de los bordes de oro, esa que Vanessa decía que era de abuelita, pero que bien que usaba cuando quería presumir. Escondí las cajas en el fondo de mi armario, detrás de las cobijas de lana pesada, y cerré la puerta con llave. Luego, fui a la sala y quité los portarretratos de plata donde estaban las fotos de Rogelio de niño. No quería que, en un arranque de ira, rompieran el recuerdo del hijo que alguna vez fue bueno. Dejé los marcos vacíos o con fotos genéricas de paisajes que venían al comprarlos. A las 12 de la noche, escuché los cohetes estallar en el cielo de la colonia. Las campanas de la iglesia repicaron a lo lejos. No comí uvas, ni salí con maletas a la calle. Simplemente me senté en la oscuridad de mi sala, respirando hondo, visualizando el documento que el licenciado Anselmo tenía listo en su escritorio. El futuro ya no era una incógnita angustiante, era un trámite administrativo. Llegaron a las 6 de la mañana, borrachos y ruidosos. Escuché a Vanessa tropezar con la alfombra y maldecir. Escuché a Rogelio callarla con risitas estúpidas. Se fueron directo a la cama, dejando la puerta de su cuarto abierta, desde donde salía un olor a alcohol y tabaco rancio que invadió el pasillo. El 1 de enero amaneció gris y nublado. Yo me vestí impecable. Me puse un vestido de lana color vino y mis perlas falsas pero elegantes. Me peiné con esmero. A las 2 de la tarde, el hambre y la sed los sacaron de la cama. Bajaron a la cocina arrastrando los pies, con las caras hinchadas y los ojos rojos. Vanessa traía el maquillaje corrido, pareciendo un mapache enojado. «Me muero», gimió ella sentándose en la mesa. «Suegra, pásame un vaso de agua mineral con limón y sal, por favor. Y sírvenos el pozole, que traigo un hambre de perro». Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, leyendo un libro de recetas antiguo, con una taza de té humeante frente a mí. La cocina estaba impoluta, pero fría. No había ollas en la estufa. No había olor a maíz, ni a orégano, ni a chile guajillo. Levanté la vista del libro y los miré por encima de mis lentes. «No hay pozole», dije. El silencio que siguió fue denso. Vanessa parpadeó, como si no hubiera entendido el idioma. «¿Cómo que no hay pozole? Dijiste que...» «Yo no dije nada», la interrumpí suavemente. «Tú asumiste. Y como te dije hace días, estoy muy cansada para cocinar. La cocina está cerrada». Rogelio se frotó las sienes. «Mamá, por favor, no empieces. Nos sentimos fatal. ¿Qué vamos a comer entonces? Pues pidan pizza otra vez, o sushi, o lo que quieran. Pero yo no voy a mover un dedo». Vanessa golpeó la mesa con la palma de la mano. «Esto es el colmo. Invitamos a gente a las 4. Les dijimos que habría comida. Pues llámanles y diles que no vengan», respondí, pasando la página de mi libro con parsimonia. «O invítalos a un restaurante, porque aquí, hoy, no se va a recibir a nadie. Es mi casa también y yo invito a quien se me dé la gana», gritó ella poniéndose de pie, tambaleándose un poco por el mareo. Cerré el libro de golpe. El sonido seco resonó como un disparo en la cocina. Me quité los lentes y me puse de pie. Aunque soy más baja que ella, en ese momento sentí que mi sombra la cubría por completo. «No, Vanessa», dije con una voz que no admitía réplica, una voz que venía desde mis entrañas. «Esta no es tu casa. Esta casa es mía. Cada ladrillo, cada mueble, cada plato. Tú solo eres una visita que se ha alargado demasiado. Y las visitas, cuando son maleducadas, dejan de ser bienvenidas». Rogelio abrió los ojos como platos. Nunca me había escuchado hablarle así a su esposa. «Mamá, cálmate. Es la cruda. Vanessa no sabe lo que dice». «Ella sabe perfectamente lo que dice, Rogelio. Y yo también. Llevan meses tratándome como a una sirvienta en mi propia propiedad. Tiraron mi comida a la basura. Me humillaron y se acabó». Vanessa soltó una risa nerviosa, incrédula. «Ay, por favor, vieja dramática. ¿Todo esto es por los tamales mugrosos? Supéralo. Mañana se te pasa el berrinche y todo vuelve a la normalidad». «Mañana», repetí saboreando la palabra.
Sí, mañana será un día muy interesante. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándolos con la boca abierta y el estómago vacío. Escuché cómo Vanessa empezaba a gritarle a Rogelio, culpándolo a él, diciendo que yo estaba loca, que seguramente tenía demencia senil. Rogelio trataba de calmarla, pero ya no había paz posible. El veneno que ellos mismos habían destilado estaba empezando a ahogarlos. Pasé el resto del día 1 de enero en mi habitación, con la puerta cerrada. No comí, pero no tenía hambre. Me alimentaba la adrenalina. Escuché cómo cancelaban a sus invitados por teléfono, inventando excusas ridículas sobre una tubería rota. Escuché cómo pedían comida rápida y cómo discutían en susurros agresivos en la sala. «Ya no la aguanto, Rogelio», decía Vanessa. «En serio, tenemos que ver lo del asilo o algo. Es insoportable. O que nos firme la casa de una vez para poder remodelar y hacerle un cuarto aparte donde no joda». «Ya sé, mi amor, ya sé. Deja que se le baje el coraje y hablo con ella. Mi mamá siempre cede. Es cuestión de saberle llegar por el lado sentimental». Sonreí en la oscuridad. El lado sentimental. Pobre iluso. Ese lado murió la noche de Navidad, sepultado bajo una montaña de tamales desperdiciados. Lo que quedaba ahora era el lado lógico, el lado legal, el lado de la supervivencia. La noche cayó sobre la ciudad. El último día de su reinado de terror estaba llegando a su fin. Me acosté temprano, vestida con mi pijama más cómoda, pero con el corazón latiendo fuerte. Repasé el plan una vez más. A las 9 de la mañana llegaría Anselmo con el actuario. Yo debía estar lista, café en mano, vestida y peinada. No quería que me vieran en bata. Quería que me vieran como la dueña. Antes de dormir, salí al pasillo por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Rogelio y Vanessa ya se habían dormido, agotados por la resaca y el mal humor. Me detuve frente a la puerta de su habitación. «Disfruten su última noche de sueño tranquilo», susurré, «porque mañana van a conocer la realidad». Regresé a mi cama. Miré el reloj digital en mi buró. Las 11:59 p.m. Los números cambiaron. 12:00 a.m. Ya era 2 de enero. La maquinaria estaba en marcha. No había vuelta atrás. Sentí una punzada de dolor maternal, un último vestigio de culpa por lo que le iba a hacer a mi hijo. Pero luego recordé su silencio, recordé su cobardía, y la culpa se disolvió como azúcar en agua caliente. A veces, la lección más grande de amor que una madre puede dar es enseñar a sus hijos que los actos tienen consecuencias. Y la clase estaba a punto de empezar. Me quedé dormida con una extraña paz, arrullada por la certeza de que, al amanecer, mi casa volvería a ser mía. Me desperté antes que el sol. A las 6 en punto ya estaba en la ducha. El agua caliente me ayudó a relajar los músculos tensos. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino con flores blancas pequeñas y mis zapatos cómodos. Me maquillé para ocultar las ojeras de las noches en vela. Preparé café, pero solo para mí. Una sola taza. A las 7:30 escuché el despertador de Rogelio. Tenía que ir a trabajar, aunque seguramente llegaría tarde. Escuché sus pasos pesados hacia el baño, el agua correr. Luego, los pasos de Vanessa, más ligeros, hacia la cocina. Entró y me vio sentada, impecable, con mi taza de café. «Buenos días», dijo ella con un tono seco, abriendo alacenas. «Oye, ya en serio, necesitamos hacer el súper hoy. No hay nada». «No te preocupes por el súper, Vanessa», le respondí sin mirarla, concentrada en el vapor de mi café. «Hoy tus preocupaciones van a ser otras». Ella se detuvo, con una caja de cereal vacía en la mano. «¿De qué hablas? ¿Me estás amenazando?» «Yo no amenazo, mija. Yo actúo». Rogelio entró a la cocina, abrochándose la camisa, esa misma camisa arrugada que tuvo que rescatar del cesto de ropa sucia. «¿Qué pasa ahora? ¿Ya están peleando tan temprano?» «Tu madre, que está muy rara. Dice cosas sin sentido». Miré el reloj de la pared. Las 8 en punto. En ese preciso instante, el timbre de la calle sonó. Un sonido largo, firme, oficial. No era el timbre del cartero, ni el de la vecina. Era el timbre de la ley. Rogelio frunció el ceño. «¿Quién será a esta hora? ¿Por qué no vas a abrir?», sugerí con suavidad. «Creo que te buscan a ti». Mi hijo me miró confundido. Luego miró a su esposa y finalmente caminó hacia la entrada. Escuché cómo quitaba el pasador, cómo abría la puerta de metal.
Escuché una voz grave, masculina, que reconocí de inmediato. ¿El señor Rogelio Flores y la señora Vanessa Martínez? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Soy el licenciado Anselmo Torres. Vengo acompañado del actuario judicial. Venimos a notificarle el inicio de un procedimiento legal en su contra. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el zumbido del refrigerador. Pude escuchar la respiración agitada de Vanessa a mi lado. Me levanté de la silla despacio, dejé mi taza en el fregadero y caminé hacia la sala. Ahí estaba Anselmo, con su traje impecable y su portafolios de piel. Y junto a él, un hombre con una carpeta llena de sellos oficiales. Rogelio sostenía un papel en la mano, pálido como un muerto. «¿Mamá?», balbuceó, volteando a verme con los ojos llenos de terror. «¿Qué es esto?». Dice, terminación de comodato. Dice, desalojo. Me paré junto a Anselmo. Crucé las manos frente a mí. Me sentí gigante. «Significa que se van, Rogelio», dije con voz firme. «Tienen 15 días para sacar sus cosas. Y si no lo hacen por las buenas, estos señores regresarán para hacerlo por las malas». Vanessa salió de la cocina corriendo, arrebatándole el papel a Rogelio. Lo leyó frenéticamente. «Estás loca. No puedes hacernos esto. Somos tu familia», gritó con la cara descompuesta. «Eran mi familia», corregí, hasta que decidieron tratarme como a su criada y tirar mi dignidad a la basura junto con mis tamales. Ahora son ocupantes ilegales. Anselmo dio un paso adelante. «Señora Martínez, le sugiero que no grite. Todo está legalmente sustentado. La señora Remedios es la única propietaria. Ustedes no tienen contrato, no pagan renta y han abusado de la buena fe de mi cliente. Tienen hasta el día 15 de enero a las 12 del día. Ni un minuto más». Rogelio se dejó caer en el sofá, como si le hubieran cortado las piernas. Vanessa me miraba con odio puro, pero también con miedo. Por primera vez veía miedo en sus ojos. Yo solo sonreí, una sonrisa pequeña y triste. «Feliz Año Nuevo, hijos. Espero que hayan disfrutado su estancia en el Hotel Mama, porque acaba de cerrar sus puertas permanentemente». Los siguientes días no fueron de llanto, fueron de guerra. La casa se transformó en un campo minado donde cada palabra era una bomba y cada silencio una trinchera. Vanessa pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de horas. La escuchaba hablar por teléfono a gritos en el patio, buscando desesperadamente a algún abogado que le dijera lo que quería oír. Pero al parecer, la verdad legal es terca. Rogelio, por su parte, caminaba por los pasillos como un alma en pena, con los hombros caídos y esa mirada de perro regañado que tan bien le funcionaba cuando era niño, pero que ahora, a sus 40 años, solo me provocaba lástima ajena. El plazo corría, tic-tac, y el aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. La estrategia de ellos cambió al tercer día. Vanessa dejó de gritar y Rogelio intentó el acercamiento diplomático, que no era más que manipulación barata envuelta en papel de regalo. Me encontraron en la sala, revisando mis plantas, quitándole las hojas secas a mi teléfono que colgaba de la maceta. Rogelio se sentó a mi lado, invadiendo mi espacio personal, y me tomó la mano. Sus manos estaban sudadas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «Vanessa está muy alterada, le va a hacer daño a su salud. No puedes echarnos así. Somos tu sangre. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que Remedios echó a su propio hijo a la calle como a un criminal?». Retiré mi mano con suavidad, pero con firmeza. Lo miré a los ojos y vi el miedo, no a perderme a mí, sino a perder su comodidad. La gente puede decir misa, Rogelio. La gente no paga mis cuentas, ni aguanta los insultos de tu mujer. Y sobre mi sangre. La sangre no te da derecho a chuparme la vida como una sanguijuela. «Pero no tenemos a dónde ir», intervino Vanessa, apareciendo desde la cocina con una taza de té, haciéndose la víctima con una actuación digna de telenovela. «Los alquileres están carísimos. Solo te pedimos unos meses más, 6 meses, para juntar dinero. Te prometo que voy a cambiar, suegra. Voy a cocinar, voy a limpiar». Casi me río. La promesa llegaba tarde y sonaba tan falsa como sus pestañas postizas. «No, Vanessa. Tuvieron 2 años para juntar dinero. Y en lugar de eso, vi llegar bolsas de tiendas departamentales cada semana. Vi las cajas de zapatos caros en la basura. Vi las botellas de vino importado. No me quieras ver la cara de tonta ahora. El dinero lo tienen.
solo que no quieren gastarlo en un techo porque el mío les salía gratis. El rostro de Vanessa se endureció de nuevo. La máscara de dulzura se cayó en pedazos. «Pues nos vamos», gritó, tirando la taza en el fregadero con fuerza. «Pero no nos vamos a ir con las manos vacías, nos vamos a llevar todo lo que es nuestro. La sala, el refrigerador nuevo, la televisión de la recámara, todo, y a ver cómo te quedas en esta casa vieja y vacía». Rogelio asintió, cobarde. «Sí, mamá, compramos muchas cosas, es lo justo». Me levanté despacio, sacudiéndome la tierra de las manos. Caminé hacia mi habitación con paso tranquilo, mientras ellos me seguían con la mirada, pensando que me había rendido o que iba a encerrarme a llorar. Pero regresé con mi carpeta azul. Esa carpeta que había organizado con la meticulosidad de quien administró una hacienda durante 3 décadas. Me senté en el comedor, abrí la carpeta y saqué un fajo de papeles ordenados cronológicamente y engrapados. El sonido del papel sobre la mesa de madera fue el único ruido en la habitación. «Siéntense», ordené, y por primera vez en 2 años obedecieron sin rechistar. «Hablemos de propiedad», empecé, ajustándome los lentes. «Ustedes dicen que el refrigerador es nuevo. Aquí está la factura. Fecha, 14 de mayo del año pasado. Pagado con tarjeta de débito terminación 4989. Esa tarjeta es mía, Rogelio. Tú me pediste prestado porque el viejo se descompuso y no tenían liquidez. Nunca me pagaste ni un peso, así que el refrigerador se queda». Vi cómo Rogelio tragaba saliva. Vanessa abrió la boca para protestar, pero levanté un dedo. La sala, esos sofás de piel sintética que escogió Vanessa. Factura a nombre de Remedios Guzmán. Préstamo familiar. Anotado al reverso, firmado por ti, hijo. ¿Reconoces tu letra? Dijiste que me lo irían pagando a plazos. Han pasado 18 meses. Pago recibido, 0 pesos. La sala se queda. Seguí sacando recibos. La televisión de 60 pulgadas, el microondas, incluso el juego de sartenes de teflón que Vanessa ya había rayado por usar cucharas de metal. Todo. Absolutamente todo lo nuevo había salido de mis ahorros, bajo la promesa de un pago que nunca llegó. Yo guardaba cada ticket, cada comprobante de transferencia, cada papelito. «Ustedes no compraron nada», dije, cerrando la carpeta con suavidad. «Ustedes vivieron la fantasía de ser ricos con el dinero de esta vieja inútil». El silencio en el comedor era sepulcral. Vanessa miraba los papeles como si fueran sentencias de muerte. Su narrativa de pareja joven y moderna que mantiene a la suegra se desmoronaba frente a la evidencia contundente de las matemáticas. «Pero algo debe ser nuestro», balbuceó Vanessa, con la voz ahogada por la rabia y la humillación. «La cama, el colchón sí», concedí. «Ese lo compraron ustedes con su aguinaldo del año pasado. Pueden llevárselo. Y su ropa y sus chucherías. Pero nada que esté inventariado en esta carpeta sale de esta casa. Y si intentan sacar algo, llamo a la policía por robo. Tengo las facturas para probarlo ante cualquier juez». Rogelio se cubrió la cara con las manos. Estaba rojo de vergüenza. Creo que en ese momento, al ver los números negros sobre el papel blanco, se dio cuenta de la magnitud de su parasitismo. No eran compañeros de casa, eran cargas financieras. Vanessa, sin embargo, no sentía vergüenza, sentía odio. Me miró con unos ojos que querían incendiarme. «Eres una bruja», siseó, «una vieja tacaña y miserable. Te vas a morir sola, Remedios. Te vas a pudrir en esta casa con tus facturas y nadie te va a llorar». Me quité los lentes y la miré directamente a esos ojos llenos de veneno. No sentí miedo, no sentí dolor, sentí una paz inmensa. «Prefiero morir sola y con dignidad, Vanessa, que vivir acompañada de parásitos que me desprecian. Y sobre llorar, créeme que cuando yo falte, habrá mucha gente que me recuerde con cariño por mi sazón y mi ayuda. Pero tú, preocúpate por quién te va a aguantar a ti cuando se te acabe la juventud y solo te quede esa amargura». Vanessa soltó un grito de frustración, pateó una silla y salió corriendo hacia el patio. Escuché cómo empezaba a llamar por teléfono a su madre, llorando a gritos, contando una versión distorsionada donde yo era el monstruo. Rogelio se quedó sentado, mirando la mesa. «Mamá», susurró, «¿de verdad nos vas a dejar sin nada?» «No los dejo sin nada, hijo. Los dejo con la responsabilidad de sus propias vidas.
Tienen salud, tienen trabajo, no tienen hijos. Es hora de que maduren. El recreo se acabó. Me levanté y recogí mi carpeta. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un saco de piedras de la espalda. Tienen 12 días, les recordé, y les sugiero que empiecen a empacar hoy mismo, porque el camión de mudanza no se contrata de un día para otro, y el actuario es muy puntual. Me fui a la cocina y me preparé un café. El aroma llenó el espacio que antes olía a tensión. Escuchaba a Vanessa llorando afuera y a Rogelio hablando solo en la sala. Pero esos sonidos ya no me pertenecían. Eran ruido de fondo. Miré mi cocina. Estaba limpia, brillante. Pronto volvería a oler a cilantro, a cebolla frita, a mole, a tamales, a mis tamales. Esa tarde empecé a marcar mi territorio. Saqué mis manteles bordados que tenía guardados y los puse en la mesa. Saqué mis figuras de porcelana. Puse música de Agustín Lara en la radio vieja. Ellos se encerraron en su cuarto. Salían solo para ir al baño o para salir a buscar departamento, regresando horas después con caras largas y desesperadas, dándose cuenta de que la realidad inmobiliaria era mucho más dura que la vida en casa de mamá. La dinámica había cambiado para siempre. Yo ya no era la sombra en el rincón. Yo era el sol alrededor del cual giraba la casa, y ellos eran planetas a punto de salir de órbita. Al pasar por su puerta entreabierta esa noche, escuché a Rogelio decir: «Te dije que no te metieras con su cocina, Vanessa. Te dije que los tamales eran sagrados. ¡Cállate!», le respondió ella. «Haz algo. Eres un hombre. Defiéndenos». «No puedo», contestó él con voz derrotada. «Ella tiene los papeles. Ella tiene todo. Nosotros no somos nada aquí». Sonreí en la oscuridad del pasillo. Rogelio por fin lo había entendido. No se necesita gritar para tener poder. A veces, solo se necesita una buena memoria, una carpeta ordenada y el valor de decir «basta». Me fui a dormir temprano. Mañana iría al mercado. Tenía ganas de cocinar algo rico, solo para mí. Tal vez un buen pipián, porque la victoria, me di cuenta, abre mucho el apetito. El 15 de enero, a las 12 del día en punto, el último sonido que se escuchó en mi casa no fue un grito, ni un insulto, sino el golpe seco y definitivo del cerrojo de la puerta principal. Fue un sonido metálico, pesado, que resonó en mis oídos como la nota final de una sinfonía caótica que por fin llegaba a su conclusión. Desde la ventana de la sala, oculta tras el visillo de encaje, vi cómo se marchaban. La escena tenía algo de patético que me estrujó un poquito el corazón, pero mi dignidad sostuvo el apretón sin romperse. Rogelio y Vanessa habían conseguido una camioneta de mudanza barata, pequeña y destartalada. Ahí iban, cargando su colchón matrimonial, ese que sí pagaron, amarrado con cuerdas elásticas en el techo, expuesto al sol y al polvo de la calle. Vanessa llevaba en los brazos una caja con sus zapatos y su secadora de pelo, caminando con dificultad por sus tacones altos que se veían ridículos en medio del trabajo físico. No volteó a ver la casa ni una sola vez. Su orgullo herido no se lo permitía. Rogelio, en cambio, sí volteó. Antes de subirse al asiento del copiloto de esa camioneta vieja, echó una mirada hacia la ventana donde yo estaba. No me vio, pero yo vi en su rostro una mezcla de confusión y tristeza profunda. Era la cara de un niño que acaba de descubrir que el mundo no es el patio de recreo que su madre le había construido. Arrancaron el motor, soltando una nube de humo negro, y se perdieron al doblar la esquina de la calle Hidalgo. Cuando el ruido del motor se desvaneció, el silencio que inundó la casa fue casi físico. Al principio se sintió extraño, grande, intimidante. Estaba acostumbrada al ruido de la televisión a todo volumen, a los portazos, a las quejas constantes de Vanessa sobre el calor o el frío. Pero conforme pasaron los minutos, ese silencio cambió de textura. Dejó de ser vacío y se convirtió en paz. Caminé por la casa, mis pasos resonando suavemente en el piso de mosaico. Entré a la habitación que ocupaban. Había quedado vacía, salvo por unas cuantas manchas en la pared y una bolsa de basura negra olvidada en una esquina con papeles y envases vacíos. El olor a su perfume barato y a encierro todavía persistía. Abrí las ventanas de par en par.
El aire fresco de enero entró de golpe, llevándose los últimos vestigios de su presencia. «Fuera», susurré al viento. «Aquí solo entra lo bueno». Me pasé la tarde limpiando. No porque estuviera sucio de tierra, sino para limpiar la energía. Trapeé con agua y vinagre, prendí copal en un anafre pequeño y recorrí cada esquina rezando un Padre Nuestro y pidiendo que la armonía regresara a mis muros. Al caer la noche, me preparé un café de olla con canela y piloncillo. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín, y por primera vez en 2 años, el café me supo a gloria, no a prisa ni a angustia. Estaba sola, sí, pero no sentía soledad. Sentía que había recuperado a mi mejor compañera, yo misma. Pasaron 3 semanas antes de que supiera algo de ellos. No los busqué y bloqueé sus números de teléfono los primeros días para evitar las llamadas de chantaje emocional que sabía que llegarían. Pero las noticias vuelan en los pueblos y en las colonias viejas, y más cuando una tiene comadres leales. Fue doña Chole, la de la tortillería, quien me trajo el chisme fresco junto con mi kilo de tortillas calientes. «Ay, Remedios, vi a tu muchacho por el centro», me dijo, bajando la voz aunque estábamos solas. «Se ve desmejorado. Dicen que rentaron un huevito allá por la zona industrial, en unos departamentos de interés social que no tienen ni elevador». Sentí un piquete en el estómago, el instinto de madre queriendo salir corriendo a rescatarlo. Pero respiré hondo y recordé los tamales en la basura. Recordé el desprecio. «Pues qué bueno, Chole», le contesté tranquila. «El trabajo y la realidad fortifican el carácter». Ya le hacía falta. La verdadera prueba de fuego llegó el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Históricamente, en esta fecha yo hacía una tamaliza monumental para pagar los muñequitos de la rosca de Reyes. Este año dudé si hacerla, pero luego pensé, ¿por qué voy a castigarme yo y a mis amigos por culpa de ellos? Así que cociné. Hice mis tamales verdes, de rajas con queso y de dulce. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Al abrir me encontré con Rogelio. Venía solo. Traía la misma ropa de siempre, pero se le veía más floja. Tenía ojeras marcadas y el cabello un poco largo, sin el corte de estilista al que estaba acostumbrado. «Hola, mamá», dijo, mirando hacia el piso, con las manos en los bolsillos. «Hola, hijo. Pasa». Entró con timidez, como si fuera un extraño en la casa donde creció. El olor a tamales lo golpeó de inmediato, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y su boca de saliva. Huele como antes», murmuró. «Huele a mi casa, Rogelio. Siéntate». «¿Quieres comer?». Se sentó y devoró 3 tamales en silencio, con una desesperación que me dolió ver. Comía como si llevara días alimentándose de aire. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta de tela y suspiró. «Vanessa no sabe cocinar», soltó de repente. «Y no tenemos dinero para pedir comida como antes. La renta nos come más de la mitad de mi sueldo y el de ella se va en sus deudas de las tarjetas. Estamos comiendo atún y sopas instantáneas casi todos los días». Me quedé callada, sirviéndole más café. «La casa es horrible, mamá», continuó, y su voz se quebró. «Es fría, las paredes son de papel, se escuchan los gritos de los vecinos. Vanessa se la pasa llorando o peleando conmigo. Dice que es mi culpa por no haberte manejado mejor». «¿Y tú qué crees, hijo?», le pregunté suavemente. Rogelio levantó la vista y me miró a los ojos. Por primera vez vi sinceridad en él, no cálculo. «Creo que fuimos unos estúpidos. Tuvimos el paraíso y lo convertimos en un infierno. Creímos que eras eterna y que tu paciencia era inagotable. Vanessa, ella nunca te va a pedir perdón, mamá. Su orgullo es más grande que su hambre, pero yo sí te pido perdón. No por la casa, sino por haber dejado que te tratara así, por haber escupido en el plato que me dio de comer toda la vida». Le acaricié la mano, esa mano áspera de hombre que alguna vez fue pequeñita y suave. «Te perdono, hijo, de corazón te perdono». «¿Entonces podemos?», empezó a preguntar, con un brillo de esperanza en los ojos. «No», lo corté tajantemente. «No pueden volver. Esa puerta se cerró, Rogelio. Tú elegiste a tu mujer, y eso es lo correcto, es la ley de vida. Ahora te toca construir tu hogar con ella, o decidir si esa es la vida que quieres. Pero bajo mi techo ya no caben 3.
Él bajó la cabeza, derrotado, pero asintió. Entendió que mi no era por falta de amor, sino por exceso de dignidad. Le preparé un recipiente grande con tamales para que se llevara. «Llévale a Vanessa», le dije. «Dile que estos sí me salieron buenos, que no saben a tierra». Rogelio sonrió tristemente ante la ironía. Se fue abrazando el recipiente como si fuera un tesoro. Lo vi irse, y aunque me dolió, supe que le estaba haciendo el favor más grande de su vida. Lo estaba obligando a ser un hombre. La primavera llegó y con ella, mi casa floreció de una manera que no esperaba. Con Rogelio y Vanessa fuera, y con mis gastos reducidos a lo básico, porque qué barbaridad lo que gastaban en luz y agua. Me sobró dinero de mi pensión, y me sobró tiempo. Un martes, el licenciado Anselmo pasó a visitarme para traerme los papeles finales del cierre del trámite legal. Se quedó a comer. Le preparé un mole poblano desde cero. «Remedios, esto es un pecado», me dijo, limpiando el plato con una tortilla. «Deberías venderlo, en serio. Hay gente que mataría por comida casera de verdad». La idea se me quedó rondando. Yo, a mis 68 años, ¿emprendiendo? Pero luego miré mi cocina, mis ollas grandes, mis manos que todavía tenían fuerza para mover el cucharón. ¿Por qué no? Empecé poco a poco. Puse un letrero discreto en la ventana. «Se hacen tamales y mole por encargo para fines de semana». La respuesta fue abrumadora. Resulta que en la colonia me conocían más de lo que yo pensaba. Las vecinas, esas a las que Vanessa nunca saludaba, empezaron a hacerme pedidos. «Doña Remedios, es que el olor que sale de su casa nos tiene locas», me decía la señora Clara, de la casa de enfrente. «Mi marido dice que le recuerda a su mamá». Pronto, los fines de semana mi cocina se llenó de actividad, pero no estaba sola. Doña Chole venía a ayudarme a embarrar la masa a cambio de un poco de guisado. Mi comadre Lupe venía a lavar los trastes solo por el gusto de platicar y tomar café. La cocina, que antes era un lugar de tensión y críticas, se convirtió en el corazón de la comunidad. Risas, chismes, consejos y aromas deliciosos llenaban el aire. Con las ganancias, que no eran millonarias pero sí muy dignas, pinté la fachada de la casa. Cambié las cortinas y me compré un vestido nuevo, uno de seda que me gustó en el aparador del centro. Un día, una muchacha joven, recién casada, vino a recoger un pedido de tamales. Se quedó mirando cómo yo preparaba la salsa. «Señora Remedios», me dijo con timidez, «¿usted me enseñaría? Es que me acabo de casar y no sé ni freír un huevo, y mi suegra... Bueno, es complicada». Sonreí. Vi en ella la humildad que le faltó a Vanessa. «Claro que sí, mija. Vente el jueves temprano y te enseño los secretos. Pero eso sí, aquí se cocina con amor y paciencia, nada de prisas». Así, sin planearlo, empecé a dar clases informales. Mujeres jóvenes, y algunos hombres también, venían a mi cocina a aprender que la comida no viene de una aplicación. Les enseñé a respetar los ingredientes, a escuchar el hervor de la olla, a entender que cocinar es un acto de servicio y de cariño. Me sentí más viva que nunca. Ya no era la vieja inútil. Era doña Remedios, la maestra, la guardiana de la sazón. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio y estoy contando las ganancias del día o tejiendo en mi mecedora, pienso en todo lo que pasó. Pienso en esa Nochebuena fatídica, en ese momento de humillación que sentí cuando vi mi trabajo en la basura. Ahora entiendo que ese fue el mejor regalo que Vanessa pudo haberme dado. Su desprecio fue la chispa que encendió mi caldera interna. Si ella no hubiera tirado esos tamales, yo seguiría ahí, haciéndome pequeña en mi propia casa, sirviendo a quienes no me merecían, muriendo lentamente de tristeza. El dolor fue necesario. La rabia fue el combustible. Me enteré hace poco que Vanessa dejó a Rogelio. No aguantó la vida de carencias. Se regresó a casa de sus padres, donde, según dicen, tampoco la aguantan mucho. Rogelio sigue en el departamento pequeño, pero viene a verme cada domingo. Ya no me pide dinero. Viene, me ayuda a barrer el patio, se come un plato de mole y platicamos. Está aprendiendo a vivir solo, a administrar su sueldo. Ha madurado más en estos 6 meses que en los últimos 10 años. Nuestra relación está sanando, pero bajo mis términos, con respeto y distancia sana. Miro mis manos. Tienen más manchas que antes, y a veces me duelen las articulaciones cuando cambia el clima.
pero son manos poderosas. Manos que construyeron una casa, que criaron a un hijo, que firmaron un desalojo y que ahora alimentan a medio vecindario. La vejez no es una condena, como Vanessa creía. La vejez es un privilegio. Es la etapa donde ya no tienes que demostrarle nada a nadie, donde puedes decir no sin culpa y sí solo a lo que te hace feliz. Me levanto de la mecedora y voy a la cocina para dejar remojando el maíz para el pozole de mañana. Toco la superficie fría de mi mesa de trabajo. Esta casa respira conmigo. Somos una misma. He aprendido que la dignidad es como un buen guiso. No se puede apresurar, requiere los ingredientes correctos y, sobre todo, no se le puede dar a probar a quien no tiene paladar para apreciarla. Apago la luz, pero la casa no se queda oscura. Se queda iluminada por la tranquilidad de saber que mañana, cuando salga el sol, será otro día donde yo soy la dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi vida. Y si alguien vuelve a preguntar, ¿quién te enseñó a cocinar?, les diré con orgullo, me enseñó la vida y me gradué con honores el día que aprendí que el ingrediente más importante de cualquier receta es el respeto por una misma. La olla está limpia, el corazón está tranquilo y la puerta está cerrada para el abuso, pero abierta para la felicidad. Así es como debe ser.